7:34 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra primera invitada, como lo habíamos anunciado, se trata de la doctora Sibel Martínez, activista en derechos humanos que nos acompaña vía telemática. Ayer las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores anunciaban que el pequeño de 4 años que fue abandonado por un coyotero en la frontera de los Estados Unidos estaba a buen recaudo, que se estaba tratando de localizar a sus padres que residen en ese país. Él tuvo suerte, no todos logran llegar con vida a ese punto cuando son abandonados por los coyoteros. Gracias a la intervención de la patrulla fronteriza, él fue puesto a buen recaudo, y gracias, digo yo, también al hecho que le tocó un representante de la patrulla fronteriza por lo menos humano, porque no todos son así, no todos actúan de la misma forma, y él está a buen recaudo. Pero esto refleja una realidad dramática que se ha incrementado en los últimos años y cuyas causas nos están atacando. Es uno de miles de niños ecuatorianos que ha tenido que verse forzado a dar ese paso de salir del país, y en las condiciones tan graves como las que fue encontrado este pequeño. Doctora Martínez, buenos días. Usted tiene cifras que son realmente escalofriantes. Cuéntenos, por favor. Bienvenida, buenos días. Le saludamos, Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. Sí, Washington y Liceña, buenos días. Buenos días. Nunca es bueno hablar, digamos, de estos temas, ¿no? Nos parte el alma. Pero yo quiero comenzar diciendo que no basta con la consternación generalizada, algo tenemos que hacer frente a este tema. Esta foto que dio la vuelta al mundo, ¿no? Respecto a este niño, 4 añitos, con un juguetito en la mano y un papel que decía dónde ubicar a sus familias, y el pasaporte era lo único que se tenía, pero no es el primer caso. Y yo quiero recordar a todos, porque nuestra memoria es frágil, que en junio del 2021 un niño de 5 años fue abandonado, y recordemos cómo imploraba a gritos que no se vayan, ¿no? Igual con un osito de peluche en la mano. En abril del 2021, dos niñas de 3 y 5 años fueron lanzadas desde el muro que separa la frontera, ¿no? En México, Estados Unidos, sin importar qué suceda con esos niños, desde el muro las lanzaron. En noviembre del 2021 tuvimos una noticia que creo que pasó desapercibida entre todos, en donde desde la BBC se comentaba con claridad que hay niños que están siendo deportados de Estados Unidos a Haití. Y se hablaba de 400 niños, de los cuales al menos dos, eran ecuatorianos. ¿Y qué hizo el gobierno? Guardó silencio frente a este tema, ¿no? Las cifras que tengo a través del Custom and Border Protection, se llama, ¿no? Que levantan informes allá en Estados Unidos, nos hablan de 3.698 niños que fueron arrestados, arrestados en el 2021 en la frontera. Y en el 2022, esta cifra de 576 niños hasta julio, en donde en julio se registraron 147 niños, de acuerdo a estas cifras de esta misma entidad. Entonces, algunos de nosotros pensaremos y diremos, no faltará el que diga, 3.698 niños en el 2021 y ahora 576, la cifra está bajando. No nos confundamos, ¿no? Aquí, si esto ha cambiado es porque México decidió en septiembre pedir visa. En Honduras también están requiriendo visa, y porque además hay miedo y tampoco hay recursos. Pasar a un niño a través de los coyoteros cuesta $15,000. Entonces, esa es nuestra realidad, pero esa foto específica, diseña Washington, es lastimosamente una radiografía de lo que están viviendo los niños en este país. La cara en su momento invisible de la pandemia, que hoy estamos viendo que es la visible, ¿no es cierto? Este grupo etario olvidado, sin políticas públicas, ¿no? Con datos alarmantes que ya se venían, o sea, no es algo nuevo, pero que han recrudecido por la falta de políticas públicas en temas de política social, ¿no? De bienestar social. Yo quiero pedirle una reflexión sobre lo siguiente, porque es lacerante, evidentemente, la realidad, que no viven solamente los niños ecuatorianos, sino los niños latinoamericanos y del mundo que emigran a Estados Unidos y a otros países en Europa. Pero en el Ecuador, el fenómeno psicosocial que provoca la migración tiene ribetes o características especiales. No sé si sea así desde su punto de vista, y por eso es que le pido un análisis al respecto, porque la gente, de manera increíble desde mi punto de vista, se desprende de bienes en el Ecuador, ¿no?
vende su casa, vende su camioneta, su terreno, se endeuda de manera tremenda para migrar y someter a este tipo de suplicios a su gente, a su familia, a sus hijos, cuando el futuro que van a vivir ahí en los países a los que emigran es realmente incierto, y a veces termina con su propia vida. Y yo a veces trato de entender el fenómeno y quiero que usted me ayude en el análisis para explicarnos por qué es ese comportamiento de la gente, ¿no?, psicosocialmente. Bueno, primero porque estas generaciones, estos niños, estos adolescentes crecen tatuados por la pobreza, por el miedo, por la desesperanza, ¿no? Y esa es una realidad social que no va a cambiar, al menos ahora, en 9 generaciones más. Esa es la realidad. Entonces, si un país no ofrece, digamos, oportunidades, y no hablamos de los niños, hablamos de las familias. Cuando hablamos de niños, tenemos que pensar de manera integral en sus familias. Si una madre o un padre no tiene trabajo y que no ha habido una respuesta después, además de una crisis atípica de enormes proporciones que llegó a tener un costo inafrontable para estos grupos, ¿no?, para las familias con niños, de repente la desesperación también hace que comiencen a buscar otras formas de subsistencia. Y entonces, si aquí me muero de hambre, quizás si es que salgo y migro, ¿no?, el sueño americano, de repente estas visiones, voy a tener un mejor futuro. Como usted dice, Washington es incierto, pero es una esperanza, pues, es al menos algo frente a la incertidumbre que tenemos en el país. Por eso es que cuando, tras la pandemia, de verdad, incluso UNICEF, ¿no?, lanzó un dato importante aquí en el Ecuador y dijo 3.145.000 niños y sus familias le están haciendo frente a la pobreza extrema. De ellos, 6 de cada 10 a la pobreza multidimensional extrema. Cuando hablamos de pobreza multidimensional extrema, hablamos de falta de salud, educación, protección social, trabajo, vivienda, seguridad alimentaria, entre otros temas. Es decir, son personas, familias enteras que no tienen un futuro. Y frente a esa situación vemos temas a ratos incomprensibles. Yo me pregunto cómo podemos mandar a un niño de 4 años, por Dios, de 4 años, a que, ¿no?, viva algo que nosotros, ni siquiera los adultos, ¿no?, seríamos capaces de hacer. Pero ahí está la desesperanza, por un lado, pero también está una sociedad, o el reflejo de una sociedad que no protege a los niños, que no los cuida, y que, al menos por decencia humana, si no es por amor, deberíamos todos, ¿no?, aunar esfuerzos para que ellos, los niños particularmente, sean, digamos, los más protegidos, y esto no sucede. No sucede de parte del Estado, que tiene, yo digo, es un ejercicio de indiferencia y negación la protección de los niños. Yo me pregunto cuál es la política pública de protección a los niños o a este grupo, y no la encuentro. No sé si ustedes la conocen, yo no la encuentro. Y por otro lado, ¿no es cierto? Justo eso le iba a preguntar, doctora Martínez. Esto refleja la situación social, la situación económica por la que está atravesando el país, es un reflejo de la crisis que se tiene como Estado. Esta ausencia de política pública hacia los niños, hacia la sociedad en su conjunto. Y tenemos por un lado declaraciones como la del ministro de Economía, que dice que el país está en marcha, que el país está en su mejor momento, que hemos vendido 120.000 millones de dólares, que la economía está en on. Si la economía está en on, si todo está funcionando como desde el gobierno se asegura que está funcionando, esto que está pasando con este niño refleja que la cosa no es así. Los niveles de deserción escolar que también conocimos esta semana y que parecen ser mayores a los que nos dicen las cifras oficiales, también reflejan la situación por la que está atravesando el país, y esto está afectando mayormente a los niños y a los adolescentes, que en teoría son el futuro del país. ¿Por qué no hay esa política pública? No, todos los años los gobiernos de turno nos dicen vamos a invertir, el ministro de Bienestar Social decía aquí mismo en este espacio que hasta finalizar el presente año se van a invertir 14.000 millones de dólares en el área social. ¿Dónde está esa inversión que no se refleja en la atención de los ciudadanos, en el bienestar de las familias, y que obliga a miles de ecuatorianos a pasar por este peligroso proceso que es la migración? Lastimosamente, en el gobierno, con este enfoque neoliberal, no vamos a encontrar mucha respuesta en términos de justicia social, en términos de dignidad humana, de bienestar social. Y eso es algo, y es una realidad, porque creo que tenemos que asentarnos, ¿no es cierto? Todos estamos esperando hace un año ya
esta respuesta respecto al bienestar social, respecto a la dignidad, entendiendo que salimos incluso de una pandemia, ¿no? Pero no hay esta respuesta, y no la hay, y no la va a haber, y tenemos que estar claros en eso, porque ese no es, digamos, el enfoque del gobierno. Frente a esa situación, el esperar que haya una respuesta inmediata, que se conduelan incluso frente a este tema, yo me pregunto, ¿qué ha dicho la Cancillería, ¿no? Después de que recorrió esta foto de un niño, ¿no? Caminando solito, de 4 añitos. ¿Qué nos han dicho al respecto? ¿Qué nos han dicho respecto a, como usted bien comenta, a esta deserción escolar? O yo quisiera llamarle más bien la expulsión del sistema educativo por falta de respuestas del gobierno de 195.000 niños en este país. Además, una cifra que no cuadra, porque la ministra de Educación habla de 105.367 niños, mientras el INEC habla de 195.188 niños fuera del sistema educativo. Y bueno, digamos que la cifra no cambia, que no es menor, son 89.000 niños que no sabemos, digamos, entre lo uno y lo otro, si es que es cierto. Pero además yo pregunto, ¿dónde están estos niños? ¿Quién nos dice dónde están estos niños? Y eso es grave, porque pueden estar migrando, porque pueden estar a merced de agresores sexuales, de tratantes, ¿no? Tratantes de niños en temas laborales, sexuales. ¿Dónde están esos niños? En situación de mendicidad también hablan de 3.000 niños y la cifra sigue sin cuadrar, porque en el 2021, a finales, del 2020, se hablaba de 30.000 niños mendigando y ahora son 3.000. ¿Qué ha hecho el gobierno? Y por eso es que no hay que comer cuento en realidad. ¿Qué ha hecho el gobierno para bajar estas cifras? Hablamos de 420.000 niños en situación de trabajo infantil. ¿Qué ha hecho el gobierno? Porque para bajar una cifra no es simplemente decir aquí se ha disminuido una cifra así porque sí. Hay que haber o tiene que haber una política pública tendiente a mejorar la calidad de vida de las personas y de bajar la pobreza, la indignidad, la desigualdad. Esto no ha sucedido. Entonces, estamos en una situación muy grave y no es por ser alarmista, pero es la realidad. Las cifras, las pocas cifras que podemos tener, no mienten. Y los niños están sufriendo los embates de la pandemia o de una respuesta ineficiente por parte de un Estado que mira a la distancia, cual convidado de piedra, frente a situaciones que le competen. Porque la garantía de los derechos, porque la protección especial y reforzada de los niños es obligación de este Estado, que lastimosamente no está dando la respuesta adecuada. La ministra habría argumentado, esto no la escuché yo, pero he leído en las redes sociales, que el descenso de la matriculación o de los matriculados en el Ecuador obedece al descenso también de la natalidad. No sé si es de un argumento válido, pero en lo otro, cuando yo le preguntaba a usted por qué es que la gente vende su carro, su casa, su terreno para endeudarse y migrar, da cuenta también de que el nivel de desconfianza en el Ecuador es tal que ese dinero que podría utilizarse en un emprendimiento al interior del país, prefieren aventurarlo o desperdiciarlo en una situación de juego de vida o muerte. Entonces, la situación del Ecuador es tan crítica, doctora Martínez, en donde que ya hemos perdido inclusive lo poco que nos puede quedar de esperanza. Sí, es crítica, de verdad, porque cuando nosotros como sociedad decidimos dejar a un lado a los niños y no protegerlos, porque sí, aquí yo quiero ser muy puntual en un tema, ¿no es cierto? El Estado no está dando respuestas, los niños están migrando, pero hay una familia que no está protegiéndoles también. Entonces, seamos claros en eso, porque a la hora de proteger, la acción de proteger o desproteger a los niños es colectiva y es únicamente adulta. Frente a esa situación, por eso no podemos entender cómo estos niños tan pequeñitos estén no acompañados. Pero también sabemos que hay una realidad social lacerante en este país, que la desesperación prima y entonces hay momentos en que, por ejemplo, si los padres están allá, de cualquier forma o cualquier manera buscan una reunificación familiar, ¿no? Y exponen a sus niños a situaciones complejas. Con relación al tema de la ministra y las causas, el INEC hizo un estudio reciente, ¿no? Respecto a la deserción escolar. Y ellos dan 11 causas, digamos,
frente a este tema. Y hablan primero de la pobreza, por supuesto, es la principal causa. Por otro lado, hay el poco interés de estudiar, y esto entre niños o adolescentes de 16 a 17 años que terminan dejando los estudios, porque además hay mucho fracaso escolar, no ha habido un acompañamiento para que los chicos aprendan también. Y este sentimiento de fracaso hace que dejen los estudios. El cuidado de hijos, y quizá por ahí va la respuesta. Y el embarazo de los de las adolescentes también, doctora Martínez, que es otro, claro, otro problema social terriblemente grave que afecta a los adolescentes y a los niños, niñas, perdón, ecuatorianos, que también se refleja en esta deserción escolar. 41.000 niñas y adolescentes se convierten en madres cada año en este país, y hablamos niñas de 10 y adolescentes hasta 19 años. Entonces hay muchas razones vergonzosas por las cuales los chicos han dejado de estudiar. Y esa obedece también a una falta de respuesta del Estado. ¿Cómo es posible? Yo digo, ¿no? Estamos en una situación precaria. Los padres no sobreviven a la pandemia, ¿no? No hay los medios necesarios. Y el uniforme es obligatorio. Claro. ¿No? Una lista de útiles de escolar que no tiene, digamos, valores mínimos para que el padre pueda, ¿no?, ir a comprar y decir, no me cobre tanto. Entonces, no se está pensando, digamos, en esta protección a las familias, ayudar a las familias. Y frente a esa situación, si yo no tengo para vivir como familia, lo último que voy a hacer, de verdad, es decirle a mi hija que está ayudándome, además, en las tareas domésticas, o que está trabajando mi hijo conmigo, decirle, ¿sabes qué? Te voy a mandar a estudiar. Cuando hay que pagar una cuota escolar, cuando no tengo para los uniformes, cuando las útiles escolares son inalcanzables. Esa es la realidad. Entonces, un poco esto que ha comentado la ministra me parece palabras sueltas, ¿no? Porque si miramos integralmente lo que está sucediendo, la respuesta del Estado frente a esta situación debería ser de una política pública tendiente a mejorar el estado de esas familias, económico, social, ¿no?, de esas familias. Y no lo está haciendo. Ahora, se corre el riesgo con este caso de deserción escolar, sobre todo en los adolescentes. Usted mencionaba precisamente que son el grupo entre 16 y 17 años de la población estudiantil, que es el que más ha dejado de estudiar, que no sabemos si estarán formando filas del trabajo infantil, trabajo adolescente, o que posiblemente son víctimas de trata de personas, de abuso sexual, y muy posiblemente de la inseguridad. Estos chicos que no tienen qué hacer, que no tienen cómo estudiar, que no pueden pagar sus estudios, posiblemente son víctimas fáciles. Doctora Martínez, le pregunto si eso es así, de la delincuencia, de las bandas estas que se organizan para delinquir y que tal vez pueden captar a estos chicos que no tienen o que no ven un futuro previsible al corto plazo, para que integren estas bandas. Pero por supuesto. Es obvio que eso sucede, ¿no? Y por eso es que vemos que también muchos adolescentes, ¿no es cierto?, a quienes los reclutan tempranamente, les enseñan a robar para luego pasan al uso de armas y terminan en el sicariato, aprovechándose además del sistema, digamos, de adolescentes infractores, que es más laxo, entre comillas, ¿no?, para que puedan delinquir. Y se les da pertenencia también, ¿no? Una pertenencia que no la obtienen del Estado, porque aquí hay una ausencia de educación, de salud, de oportunidades de trabajo. Hablamos de 586.955 adolescentes de 15 a 24 años que ni estudian ni trabajan en este país, y no porque no quieren. Yo me rehúso a llamarles ninis, ¿no?, que ni estudian ni trabajan, porque no es porque no quieren, es porque no tienen oportunidades, que es totalmente diferente. Y mientras no tienen oportunidades, hay estas organizaciones delictivas que aprovechan esa posibilidad para darles primero pertenencia, ¿no?, cubrirles ciertas necesidades básicas, entre comillas, y luego pues obligarles a delinquir. Y todo está relacionado, lastimosamente es así. Entonces, cuando escuchamos al gobierno, digamos, dar respuestas mínimas frente a situaciones que deben ser miradas holísticamente, desde la integralidad, sabemos que estamos rumbo al fracaso, lastimosamente, y que la generación que va a pagar, o las generaciones que van a pagar esta falta de acción, son, y ya lo estamos viendo, ¿no?, nuestros niños, niñas y adolescentes, sin una respuesta frente a derechos fundamentales, la educación, la salud.
Entonces, la situación es compleja, ¿no? Es bastante compleja, sin ser alarmistas, porque además estamos a un año de gobierno. ¿Qué va a pasar los 3 siguientes? Y ahí es cuando quizá debemos comenzar, más allá de nuestras ideologías, ¿sí? A presionar, a solicitar al Estado, al gobierno, que hagan lo que deben. Simplemente en el tema de educación, ¿cómo es posible, Liceña, Washington, que hayan modificado el currículum educativo? Y lejos, niños que llegan desde la pandemia, que no han aprendido bien, ¿no? Se les baja la carga horaria. Entonces, en matemáticas, en lengua, en estudios sociales, en ciencias naturales. No se está pensando en los niños, ¿no? Y esto es un tema de ahorro desde parte del gobierno. Pero por otro lado, por ejemplo, sacan del currículum algo que tienen que cumplir por el fallo de Paola Guzmán, este fallo vergonzoso, en donde el Estado quedó, ¿no es cierto?, como un Estado fallido que no sabe proteger a sus niños en términos de violencia sexual. Y no hay educación sexual en los colegios. Y finalmente, comentarles, el día de ayer, el oficial que trató todo este tema de violencia sexual en el espacio educativo puso un mensaje, ¿no?, de Human Rights Watch, puso un tuit al respecto y decía: no hay datos desagregados y actualizados desde el 2021 frente a hechos de violencia sexual en este país, cuando hay la obligación de tenerlos. Eso es lo que está sucediendo realmente, ¿no? No hay respuestas por parte del Estado, tampoco hay fiscalización, y hay que decirlo con claridad. ¿Qué pasa con esa comisión de niñez? ¿Por qué nos llama a rendir cuentas a las autoridades? Entonces, aquí todos estamos pensando y estamos en una situación precaria, todos estamos sobreviviendo a la pandemia, pero nadie está pensando en los niños de este país. Y eso es algo que debemos cuestionarnos como adultos, ¿no? En general. ¿Cuál fue el argumento, solo para cerrar este tema? Porque la doctora Martínez hablaba de que se redujo la carga horaria, las materias del currículum. ¿Cuál fue el argumento para tomar esta decisión? Y esto puede ahondar estos niveles de desconocimiento con los que están, desconocimiento en el ámbito educativo que están los niños fruto de la pandemia. Esos vacíos pueden ser mucho más grandes con esta decisión de reducir la carga horaria y de sacar del currículum algunas materias. Ya quisiéramos saber cuál fue digamos, la razón por la cual se dictó este acuerdo ministerial 10A, que además el magisterio está pidiendo que se lo elimine, ¿no? Y justamente lo que alegan, digamos, en general, porque hablamos en semanas de años lectivos, una pérdida de 10 semanas en aprendizaje, ¿no? En horas pedagógicas, digamos, en bachillerato, en la educación general básica, elemental, media, superior. O sea, hay 10 semanas, 7 semanas de pérdida, en el bachillerato técnico 4 semanas de pérdida. No entendemos por qué. Se atribuye a que es una forma de, digamos, ahorrarse dinero. Porque para poder no contratar más docentes, que son los que se necesitan, ¿no es cierto? Y de esa forma, pero imaginemos eso, ¿no es cierto? Lejos de buscar otra forma de poder ahorrarse, dan específicamente esta decisión, ¿no? O toman esta decisión de disminuir la carga horaria. Pero por otro lado, como los niños no están en el radar o en la centralidad para tomar estas decisiones, ni siquiera se habla de habilidades sociales. Hablamos de niños que regresan 2 años sin haber tenido relaciones interpersonales a las aulas, ¿no? Y no se habla siquiera de esto, ¿no? De la posibilidad de trabajar en ellos respecto a estas habilidades interpersonales que han estado, digamos, en stand-by porque ellos han estado confinados. Entonces, no se está pensando en los niños, no se está poniendo en la centralidad a los niños y se están tomando decisiones pavorosas frente a este tema. No solamente en temas educativos, yo digo en temas en general, en lo social. ¿Cómo va a ser posible? Y ese es otro tema. En temas de mendicidad, que la mejor respuesta que dé el Estado es mandar a casas de acogida a los niños, cuando es una medida de última ratio, casi es mandarles a la cárcel, cuando lo que se debería hacer es trabajar en crianza positiva con esas familias, darles bonos, facilitarles, ¿no?, que salgan de la pobreza, y no castigar a las madres, por ejemplo, cabezas de familia, porque tienen que trabajar y no pueden mandar a sus hijos a la escuela. Esa es la visión, ¿no? Muy pequeñita frente a temas grandes y graves que merecen una respuesta estatal inmediata y que merecían desde la pandemia y que lastimosamente hasta el día de hoy no la tenemos. Y digo yo, sin temor a ser alarmista, no la vamos a tener.
Porque si deberíamos haberla tenido desde un principio, no la tenemos hasta ahora y no hay una respuesta. Más bien hay mentiras, ¿no? Porque dicen que se ha invertido mucho en muchas cosas, pero en la práctica eso no se ve. En la práctica vemos mendicidad, niños en la calle, falta de estudios, niños violentados por un sistema que no los ve siquiera, no los regresa a ver, no resuena con ellos, no concurre por la niñez ni la adolescencia. Finalmente, de mi parte, doctora, un gobierno de tinte neoliberal como el que tenemos, es evidente abandono dentro de su visión política el tema seguridad, el país está hecho pedazos, el tema salud, no se diga, el tema educación, el tema empleo y el tema obra pública. Con estas características, ¿existe expectativas de que se pueda a futuro mejorar la situación que estamos discutiendo, analizando con usted? Yo no lo creo de verdad, Washington, y no es, vuelvo a repetir, por ser alarmista. Para tomar, digamos, o conversar con ustedes, yo veo datos, veo cifras. Y esas cifras no concuerdan con lo que dice el gobierno por un lado, y por el otro no se ve en la práctica. Entonces hablamos, por ejemplo, de 495 millones que se iban a destinar al tema de desayuno escolar en términos de educación, ¿no? Infraestructura, mejorar la calidad de esas escuelas. En la práctica se optimizaron, creo, se destinaron 160. ¿Qué pasó con el resto? ¿Sí? Entonces, hablamos, hay mucha demagogia, en la práctica se ven otras cosas. Y creo que la radiografía clara de todo lo que está pasando es ese niño en la frontera. Porque eso indica, ¿no?, que este país, además de ser expulsor de niños, que ya es grave, es un país que no se preocupa por los grupos de atención prioritaria o por los sectores más desfavorecidos del país. Y frente a esa situación, en 3 años más va a haber una debacle. Y obviamente habrán muchas protestas y habrán otros temas, porque la gente está sobreviviendo y está desesperada y no hay respuestas, no hay trabajo. Entonces, ojalá me equivoque, pero el panorama no es muy alentador. Doctora Martínez, para finalizar, usted mencionaba al inicio de la entrevista que el caso de este chico, de este pequeñito de 4 años, es uno que tuvo, yo digo, insisto en eso, tuvo suerte, porque no todos lo logran, y ojalá este pequeño pueda juntarse con sus padres, que no es el caso de los otros niños que usted mencionaba que están detenidos. ¿Qué pasa con ellos? A nivel del Estado, ¿el Estado hace algo por ellos para lograr su reunificación, para regresarlos al Ecuador, para saber qué pasa con ellos, que no queden allí retenidos? Y eso valdría la pena preguntarle justamente a Cancillería. En noticia de la BBC que yo les comentaba, que se habla de estos 2 niños que además van a Haití, un país que no tiene nada que ofrecerles, ¿no?, a manera de castigo incluso, además con otros niños de Latinoamérica que suman 400. Se le pregunta a Cancillería, y la nota está así establecida, y les dice a Cancillería qué pasa con estos niños, qué van a hacer al respecto. Y Cancillería dice, no hemos conocido del caso, ¿no?, y no da respuesta. Y lo ponen en la nota. Ese es un poco el reflejo para contestarle, Liceña, porque yo no veo ninguna respuesta. Por eso les decía, si es que ustedes han podido ver un pronunciamiento de parte de Cancillería o del gobierno, lamentándose al menos de haber encontrado un niño en plena frontera, tan pequeñito además. No, entonces no hay respuestas. Y claro, estas pocas respuestas es, ya está en el albergue, ¿no? Pero después de eso, ¿qué? ¿Qué pasa con ese niño? Y ese niño es el reflejo de muchos niños más que están en la misma situación. No veo yo una política respecto a la protección de niños no acompañados que salen de este país, ¿no es cierto?, y que deberían ser protegidos, pero ni una política para los niños que están aquí, ¿no? Peor para los niños que están fuera o que salen no acompañados. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Siempre muy interesante conversar con usted, aunque sea por estos temas que son escalofriantes, que nos debería espeluznar como sociedad, porque vemos cómo los niños se quedan cada vez sin futuro. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Un lindo día también, doctora Martínez, muy amable.